Tell me that you know you feel it every single time. I'll show that you're the only thing that stays on my mind. Tell me that you hold me and I'll never leave your side. I'll show that there ain't no reason for. Bienvenidos a Hierba TV Colombia. Esto es un espacio donde conectaremos a todos los usuarios, empresarios, cultivadores, pacientes, todo esto que nos lleva a conocer más de nuestra planta favorita, la hierba. Bienvenidos a Numeral Cannabis Medicinal. Este es un espacio donde vamos a tener un acercamiento y una relación directa con la cannabis medicinal. Vamos a tener invitados, testimonios y sobre todo comunicarles a ustedes las historias y los milagros que están pasando en las vidas de todas las personas que empiezan a tener una relación con las plantas. Para mí es un gusto tener hoy a Fernando y Tadeus. Es una historia que quiero que conozcan, es una historia hermosa de los milagros que hace la cannabis medicinal. No, pues voy a contar rápidamente lo que ocurrió con mi hijo. En octubre del 2014 él comenzó con un evento epiléptico, no teníamos ni idea qué era eso, ni qué era esa enfermedad, y fue toda una odisea, una cosa difícil de entender y de manejar. Así empezó todo y empezamos a visitar a los médicos, a los neurólogos y bueno, y por pura coincidencia en los primeros momentos cuando lo diagnosticaron con epilepsia, por pura coincidencia estaba yo oyendo el radio y estaba hablando una persona de su hijo, bueno, ella es Natalia Tangarife, ¿no? La famosa Natalia, fue una coincidencia lindísima, y hablaba de su hijo. Yo no entendía qué estaba hablando, estaban hablando de epilepsia, estaban hablando de cannabis, y yo no entendía absolutamente, y ya entre lo que manejaba escuché y empecé a entender, pero para mí pues fue un choque porque era la noticia de mi hijo más el cannabis, que o sea, que es una medicina, lo cual para mí era sorprendente, yo no lo sabía. Debo aceptarlo. Entonces, así arranca esta historia. A mí me gustaría preguntarles por qué utilizan cannabis como tal. Pues todo esto comenzó ya que una doctora, en este momento no me acuerdo del nombre, le recetó a mi padre, le recomendó que me diera cannabis, aceite de cannabis. Y yo al principio dije, ¿qué es esto? Yo no conozco esto, no sé qué es, ¿qué será? Mi papá tampoco sabía nada de esto. Y así comenzó todo. Bueno, a ver, hubo varias cosas que influyeron aquí. La primera, que fue la que me hizo repensar y hablé con mi esposa sobre el tema, fue que desafortunadamente la primera medicación que se le dio convencional no le funcionó, pero absolutamente para nada, lo cual es normal. O sea, se ocurre en muchos casos de epilepsia que la medicación no funciona y hay que probar con uno, con otro, con varios de estos elementos, de estos, digamos, drogas antiepilépticas. Entonces, ahí pues me entró todavía más la curiosidad de ver qué podía hacer en vez de esa droga que no estaba funcionando. Entonces hablamos pues con su médica, digamos su neuróloga convencional. Yo le dije, mire, yo pues, como usted ve, esto no está funcionando, yo he investigado sobre el cannabis esto. Le dije, ¿usted qué opina? ¿Usted me dejaría que...? Le pregunté, porque quería, pues yo la respeto mucho, a la doctora, a la neuróloga. Me dijo, no, listo, hágale. Lo que pasa es que yo no le puedo recetar eso porque yo no sé manejarlo, pero sí he oído cosas muy buenas. Entonces ahí empieza la carrera y la investigación de esto. También en la investigación me di cuenta pues que estos medicamentos tienen sus efectos importantes colaterales, tienen sus consecuencias, y eso fue lo que más me motivó a decir, bueno, yo ¿por qué debo darle un remedio que le pueda hacer daño a mi hijo, a Tadeus? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no uso otra cosa que de pronto es mejor o le hace menos daño? Y eso es lo que más me ha movido. De hecho, el medicamento se le retira y se lo cambiamos por otro, y ese funcionó mejor. Y en ese momento también entramos con las dos cosas, con cannabis y con el nuevo medicamento, y las cosas empezaron a funcionar mucho mejor. Entonces, pero
la esperanza mía pues en esto es, bueno, poder en algún momento retirarle el convencional. ¿Cuántos ataques tenías? ¿Cómo te acuerdas de tu vida en ese momento? Normalmente a mí me daban 3, 5 ataques por día. Normalmente en la mañana y en la tarde, pero en la noche era muy tranquilo. Sí, ¿cómo fue? Porque la experiencia es interna, desde los pequeños detalles, exacto, desde empezar a que tú le tenías miedo de pronto a una gota o empezar a ver la diferencia en el tiempo. ¿Cómo fue eso? Sí, 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 esto fue, claro, yo después de haber leído y haber entendido más de dejar de satanizar la marihuana, digámoslo así. De todos modos, a mí me daba susto, me daba miedo con lo que podía pasar. Adquirimos nuestra primera extracción comprada, pues, y empezamos dándole muy poquito. O sea, ¿qué hicimos? Lo que todos los papás hacen, a ver, una gota para ti, una para mí, a ver qué nos pasa. A ver, probamos a ver qué pasaba. Y veíamos que no pasaba nada del otro mundo, tal vez un poco de relax o de sueño, tal vez, pero no pasaba de ahí. Pero empezamos dándole muy poquito y poco a poco fuimos subiendo, pero demasiado lento. Entonces cuando la doctora Paola ya hicimos la cita con ella formal, pues ella me decía, no, la cosa no es así, Fernando, tiene que empezar con una cierta cantidad, unos 40 miligramos, algo así me dijo, que para mí eso era una cantidad gigantesca. Pero cuando hicimos eso, las cosas empezaron a cambiar ya con claridad. O sea, se notaba antes, pero era demasiado poco. ¿Sí? No era muy contundente el cambio, se espaciaron los eventos, pero ya con los 40, pues no es que hubieran desaparecido instantáneamente en unas semanas, pero se vio el cambio, ¿sí? Empezamos con 40 miligramos, hemos hecho pruebas 120, ahorita estamos en 90 miligramos y nos ha ido bien, depende mucho de la cepa y estas cosas, ¿no? Pero sí daba susto, ¿no? Pero así había que hacerlo, era mejor hacerlo así, probarlo nosotros y ir subiendo poco a poco y así lo hicimos.